Licenciado en Comunicación de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad San Pablo CEU, hoy tenemos con nosotros a Ricardo Vaca. Ha trabajado en numerosos medios de comunicación como prensa, radio, televisión, entre ellos Antena 3 Televisión, ha sido director general de Onda Cero y Cadena Rato, ha publicado numerosos libros, entre ellos Quién manda en el mando, por el que ha recibido un premio en el año 1998, y actualmente es jefe de una de las consultoras audiovisuales más importantes de nuestro país, Barlovento Comunicación. Hola Ricardo, muchas gracias por concedernos una entrevista al programa de televisión Tenemos que hablar. Muchas gracias a vosotros. Ha trabajado en numerosos medios de comunicación. ¿En cuál de ellos se ha sentido más cómodo a la hora de realizar su trabajo? Bueno, yo creo que quizás lo más importante que haya que comentar es que yo soy vocacional de la radio. Por tanto, la radio ha sido mi vocación, lo sigue siendo. Lo que pasa es que, bueno, la vida te lleva a veces por caminos que no piensas inicialmente y hay que saber aprovecharlos, pero desde luego yo profundamente, vocacionalmente, desde los 5 años soy un hombre de radio porque quería trabajar en la radio. Entonces, en ese sentido, lo que pasa es que escribir en prensa, hacer televisión o dirigir televisión o dar clase en la universidad, para mí ahora mismo es el mismo concepto, no sé si me explico, porque al final estás hablando de tu oficio y el oficio es maravilloso y yo creo que es muy importante también destacar que sin pasión es imposible hacer nada. Y yo creo que si algo me distingue es que para mí mi oficio es una pasión, ¿no? No es una pasión de entretenimiento, es una pasión de vida, ¿no? Que es mucho más importante. ¿Y por qué se decantó desde el primer momento por el estudio de la comunicación? Bueno, vamos a ver, con 5 años, unos vecinos de aquí de Madrid, era un mundo muy distinto al de hoy, casi no había televisión, van a ver un programa Radio Madrid, lo que hoy es la cadena SER, en directo, cara al público, que se decía entonces. Y es un programa que se llama Matilde Perico y Periquín, que era una obra de ficción de 15 minutos, pero que en aquel contexto de país y de España, de cómo estaba en ese momento, que no estamos hablando casi del año, cerca del año 60 para entendernos, pues evidentemente era un país muy diferente del de ahora, ¿no? No había prácticamente televisión, acababa de empezar, muy pocos televisores y la gente lo que hacía era escuchar la radio, básicamente, ¿no? Y entonces, claro, yo voy a ver, en casa siempre había mucha costumbre, mi madre tenía una costumbre desde primera hora cuando se levantaba de poner la radio, además oíamos Radio Madrid, había 2 emisoras, o la SER, que era la emisora Radio Madrid, o Radio Nacional, ¿no? Poca cosa más. Y en ese sentido, cuando voy a ese programa que me llevan los vecinos, yo me acuerdo perfectamente cómo era el patio de butacas, cómo eran las butacas, cómo eran las cortinas, cómo eran los micrófonos, el cuadro de actores de Radio Madrid que era espléndido y sensacional, y al llegar a casa yo le digo a mi madre mirando la radio, yo quiero trabajar en la radio, quiero ser locutor, ¿no? Y en ese sentido, pues con pocos años radiaba partidos, en fin, bueno, he sido una persona siempre un poco inquieta, entonces ahí empieza todo, ¿no? Digamos que esa es mi vocación. Mi vocación es querer comunicar, querer contar cosas. Y luego, evidentemente, estudié, como es lógico y natural, en la facultad, soy de la segunda promoción de la facultad, lo que hoy conocemos como comunicación audiovisual, que entonces era imagen y sonido, ¿de acuerdo? Pues yo soy de segunda promoción, y de los que amamos la radio, que nos especializamos en segundo, éramos 5, ¿eh? Es decir, que en aquel momento la radio no era un medio tan importante como era hoy desde el punto de vista del reconocimiento de la sociedad. Entonces era las radionovelas, radio comercial, concursitos y tal, para, digamos, ama de casa a clase baja, etc. Luego la radio se produce una revolución con la llegada de la democracia, donde la información es lo que manda. Y en ese sentido, en aquellos momentos, años 73, 74, 75 en la facultad, muy poca gente quería hacer radio. Éramos muy pocos, ¿no? Pero yo siempre he sido vocacional de la radio, ¿no? Aunque, como es natural, estudiábamos también televisión, pero mis primeros 15 años de profesional han sido en la radio. Y si tuviera que nombrar un ejemplo a seguir en todo esto del mundo audiovisual, ¿a quién escogería? Una referencia para usted. Bueno, no hay una, hay muchas, o hay bastantes. Yo he aprendido muchísimo de escuchar la radio. Por ejemplo, Manuel Martín Ferrán me parece un modelo fundamental. Profesionales como Iñaki Gabilondo me parecen de un nivel excepcional. Y he aprendido mucho, por ejemplo, de una persona como Alberto Oliveras, que venía de París en la década de los 60 a hacer un programa a la semana que se llama Ustedes son formidables, como Entre Todos de Televisión Española ahora mismo, que tiene una vocación de comunicación maravillosa. Aprendes de todos los que tienen talento. Por ejemplo, de Félix Rodríguez de la Fuente haciendo televisión, la pasión con la que transmitía su mensaje, su discurso narrativo, es fantástico. O sea, yo creo que aprendes todos los días y lo importante en este negocio
en esta pasión de oficio que tenemos, es aprender de aquellos que te están ofreciendo alternativas y amplificaciones a tu conocimiento, y eso es lo que yo he hecho toda mi vida. He trabajado con gente muy brillante. Hoy en clase nombraba a Pipe de las Casas, que es el que crea los servicios informativos en Televisión Española. Aprendí muchísimo de Fernández Asís, que era un profesor de la facultad, de Ezcurra, de Losada, que me dio estructura de programas de radio y televisión. O sea, para mí, en ese sentido, he aprendido de muchos profesionales, de muchos compañeros también, ¿no? Porque se aprende en el diario vivir, ¿no? Siempre aprendes cosas, ¿no? Y lo más importante es, a pesar de tener ya una cierta edad, tener la capacidad del aprendizaje y de querer mejorar cada día. Yo creo que esto es un concepto que a mí me gusta mucho comentar en clase, que es resiliencia, ¿no? Cuyo emblema podemos decir que es Rafael Nadal, ¿no? Un tipo que está 8 meses, que no sabe si va a volver a jugar, vuelve a jugar y bueno, nos deja a todos... Y al final gana todo. Nos deja a todos sin habla porque, en fin, yo me he acostado con él a las 5 de la mañana siguiéndole, ¿no? Entonces, para mí es un ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de personas, llevado a la radio, a la televisión, a la prensa, yo leo todos los periódicos, 8 periódicos todos los días, aprendo de los periódicos, recorto de los periódicos. Para mí es como si no te duchas, si no lees 8 periódicos, no sé si me explico. Entonces, aprendo todos los días. Y ojalá ese afán de aprender no se me vaya nunca, porque el día que se me haya ido, yo creo que habré muerto. Y una pregunta, actualmente, ahora mismo es jefe de una de las consultoras audiovisuales más importantes de nuestro país. ¿Cómo decidió montarla? ¿Qué se le pasó por la cabeza para decir voy a montar esta empresa? Es una idea nada romántica, en este sentido. Vamos a ver. Y yo, por razones de diferente índole, tuve que dejar la Dirección General de Onda Cero en un momento determinado, por razones varias. Y aunque con el currículum pueda aparecer, yo estuve en la cola del desempleo, no sé si me explico, porque esto también hay que decir que la gente tiene que ser humilde para saber. O sea, he sido el director más joven de España, director general más joven de España, pero luego he estado en las listas del paro, quiero decir que, y de las listas del desempleo, ¿no? Cuando te terminas en Onda Cero. Y después trabajé con Manuel Martín Ferrar en Antena 3, y después del periodo que llega Asensio, no sé qué, también me tengo que marchar a mi casa. Y también visito las filas del desempleo. Y entonces decido montar Barralote Comunicación. Barralote Comunicación lo decido montar básicamente porque estoy cansado de depender de terceras personas, ¿de acuerdo? O de directivos diferentes, que no siempre me he sentido cómodo. Y decido montarlo para no pedir trabajo, no sé si me explico. Por eso he dicho que no es nada romántico. Y en ese sentido, al principio fue duro. Hacer una empresa es muy complicado, ser emprendedor es muy duro. Y tardé 3 meses en hacer una factura, la primera factura. O sea, quiero decirte que no hay nada fácil. Y durante algún tiempo pensé que me había confundido, que por soberbia, vanidad, había montado mi empresa y no había ido a pedir empleo. Pero bueno, luego, afortunadamente, poco a poco, y en fin, si Dios quiere, el 12 de enero del año que viene, Emilio, cumpliremos 15 años. O sea, que nos sentimos muy dichosos, yo me siento muy dichoso, y creo que es un milagro, sinceramente. Y ahora que nos encontramos con todo este tema de la crisis, que todo el mundo habla de ella, que se inició ya en el 2008. Sí, 2007. Sí. ¿Cuándo cree usted que el sector audiovisual vaya a empezar a tirar para arriba? Vamos a ver, yo creo que probablemente sea a partir del último trimestre de este año, donde estamos ahora mismo, y comienzo el siguiente, pero dependemos de muchos factores externos, no sé si me explico. Por ejemplo, que Italia no esté en crisis es fundamental para nosotros. Que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo sobre X cosas es fundamental. Que Cataluña y el resto de España estén en situación más armónica de la que están en este momento es determinante. Todo influye, ¿no? Por tanto, para que la prima de riesgo, los intereses, la situación. Yo creo que lo que nos debería a todos los españoles llamar la atención de una manera muy fuerte y muy intensa es que tenemos a 5 millones o 6 millones de parados, dependiendo de qué encuesta cojamos, sin empleo. Y como empresario, o pequeño empresario, en este caso nos debería dar vergüenza, porque yo creo que el país tiene un potencial maravilloso y no deberíamos soportar que los jóvenes, más del 50% de los jóvenes no tengan empleo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la tarea más importante que tiene nuestro país es poner a 3 o 4 millones de personas a trabajar. Es utópica en este momento para mucha gente, para mí no. Y en ese sentido me parece que es la tarea más importante. Eso es lo más importante para que el país funcione y para que el sector audiovisual en definitiva funcione. Como cuento en clase, la publicidad nos adelanta la crisis, la recesión y nos adelanta la reactivación. Y parece que la publicidad, después de 5 años bajando,
está empezando a equilibrarse. Y eso sería consecuencia de poder empezar la reactivación. Pero, insisto, el sector audiovisual, el que tenemos hoy en relación al que había 5 años, no tiene nada que ver. Y las condiciones de vida serán distintas. Y por lo tanto, los modelos de negocio van a ser diferentes. Recuperar en la inversión publicitaria, que es el nutriente esencial de nuestra actividad, 1.800, 1.900 millones que se han perdido, no es tarea fácil, no va a ser tarea de un año ni de dos. No es nada fácil, ¿eh? Y en ese sentido lo que sí sé es que el sector audiovisual es el gran sector del siglo XXI, que ya es digital, que ya es internet, todo eso que llamamos, ¿no? Que ya no es el sector televisivo, sino el sector audiovisual en su conjunto, ¿no? Y yo creo que eso va a ser determinante. Ojalá tengamos la potencia suficiente para mejorar nuestra economía, para que eso haga que los anunciantes inviertan, para que los medios de comunicación sean potentes, para que podamos exportar a los 500 millones de hispanohablantes nuestra lengua. Hay muchos retos, ¿no?, encima de la mesa, pero no son nada fáciles. Y ahí estamos llenos de interrogaciones también. Y ahora no quiero irme sin preguntarle sobre... Ha escrito un libro muy bueno, que es Quien manda en el mando, por el cual ha recibido un premio en el año 1998. ¿Por qué se inspiró para escribir ese libro? ¿Qué se le ocurrió? Ha habido 2 veces en mi vida que yo me he olvidado de comer. Uno fue cuando yo hice el índice del libro, que me di cuenta a las 5:30 que no había comido, porque mi mujer y mi hijo se habían marchado a otro sitio, entonces estaba en casa tranquilamente, me había puesto a trabajar a las 12 de la mañana y estaba trabajando en el índice del libro, que a mi juicio es lo más importante, es decir, la estructura, la vertebración del libro, ¿no? Porque luego, cuando tienes que escribirlo, es mucho trabajo, pero cuando tú tienes claro qué quieres contar y cómo lo quieres secuenciar, esa es la vertebración del libro, ¿no? Entonces, ese día, como digo, a mí se me olvidó comer. Y entonces, bueno, pues lo que puse era, digamos, qué pasaba con el espectador. El libro se llama Quien manda en el mando, comportamiento de los españoles ante la televisión, ¿no? Y en ese sentido, como digo, yo fui muy feliz escribiéndolo. Jamás pensé que iba a escribir un libro, porque la vida es un poco lo que he dicho antes, te lleva por caminos que a veces no, pero hay que estar muy atento y ser capaz de... ¿Supo en todo momento lo que iba a escribir? ¿O ya lo tenía todo previsto o más o menos a veces? En el esquema sí, lo que pasa es que hoy lo he comentado en clase. Cuando tú escribes en ordenador, y eso los que escriben literatura saben mucho de ellos cuando dicen, es que el personaje se me ha ido, porque el personaje tiene vida y se me ha ido por un derrotero que yo no pensaba. Esto, yo no he escrito literatura ni he escrito ficción, pero esto es verdad. Tú tienes pensado escribir un capítulo, una sección de un capítulo de una manera determinada. Te pones a empezar a escribir y a medida que desarrollas, eso tiene vida propia. Y entonces, es eso más otras cosas, no sé si me explico. Se va hilando todo. Evidentemente, evidentemente hay diferentes lecturas, vuelves a hacer otra lectura y salen otras cosas, o sea que... Pero lo que no cabe ninguna duda es que escribir un libro es una de las mayores satisfacciones que yo he tenido en mi vida. Y no esperada, además, porque no estaba en mi recorrido, es maravilloso. O sea, yo recuerdo la primera vez de este libro, luego han venido más, pero que yo lo vi en una estantería de la librería del Corte Inglés. Es una sensación hermosísima, ¿no? E impagable.